El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha venido sonando en las últimas décadas y es la prehabilitación. Algunos autores han comparado la prehabilitación con un proceso que se realiza para prepararse tal cual como ocurre en una maratón. Es así como en muchos sitios se ha utilizado esta intervención para mejorar las condiciones de los pacientes. Este es un paciente, Terry Fox, quien fue un activista y un deportista canadiense que requirió una amputación transfemoral debido a un osteosarcoma. Sus médicos le contaron que gracias a la investigación científica, él pudo tener unas mayores probabilidades de éxito en la cirugía, aproximadamente el 50%, pero un año antes, si él se hubiese sometido a los procedimientos, la tasa de éxito era apenas del 15%. Esto motivó a este paciente a crear una fundación y a proponer una maratón, que es la Maratón de la Esperanza. El 13 de septiembre se hizo mención sobre esta actividad que hizo este activista. El propósito era recaudar fondos para la investigación científica en cáncer. ¿Por qué lo traigo aquí en este momento y hablando de la prehabilitación? Porque para esa maratón él tuvo que estar preparándose aproximadamente por 14 meses. Algunos autores comparan las cirugías mayores con un proceso similar al que se da para una maratón. Se debe realizar una preparación de los pacientes para que tengan un mejor desempeño y unos mejores resultados. Vamos a contextualizarnos un poquito. Aquí vemos el proceso que él realizó durante esta actividad. Vemos que incluso pues su capacidad no es 100%, pero él logra desplazarse y realizar toda la maratón completa. Incluso se realiza en varios países en la actualidad y se recaudan fondos para diferentes asociaciones relacionadas con la misma causa. Contextualizándonos sobre la importancia de las cirugías, pues hay muchas cirugías y muchas de esas son cirugías mayores en el mundo al año. En nuestra zona se habla de que más o menos hay 3.300 cirugías por cada 100.000 habitantes. Y pese a que no puedan tener complicaciones después en el posoperatorio, sí se considera que cualquier cirugía mayor puede disminuir la capacidad funcional de los pacientes, principalmente en los pacientes que son ancianos. Y muchos no pueden recuperar su capacidad incluso varios meses después o incluso quedar con déficit a largo plazo. Por otra parte, es importante ver que la cirugía pues conduce a unas alteraciones homeostáticas que son muy significativas. Hay un estrés que se da proporcional a la magnitud de la cirugía y hay un riesgo de generar complicaciones posoperatorias. Este estrés quirúrgico se caracteriza por un aumento en el catabolismo y un aumento en la demanda de oxígeno. Todo esto pues va a generar un deterioro significativo en las tasas de supervivencia y en la calidad de vida de los pacientes. Aunado a esto tenemos otro proceso que es el proceso del envejecimiento, donde algunos autores hablan de que hay una disminución en la resiliencia corporal y el aumento en la vulnerabilidad de los pacientes. Como vemos en estas gráficas, donde se comparan las pirámides poblacionales hace 50 años, en 1970, en la parte superior en el mundo y en la parte superior en la parte inferior en Colombia, vemos cómo han cambiado un poco la distribución de las poblaciones y esto hace que nuestras personas van envejeciendo y van siendo un poco más longevos de lo que eran anteriormente, sumado a la disminución en la tasa de natalidad. Este proceso de envejecimiento puede relacionarse también con un proceso de fragilidad, lo cual nos va a llevar aún a más tasas de complicaciones perioperatorias, de reingreso, de mortalidad. Reconocer la fragilidad nos puede ayudar
precisamente hacer ajustes que reduzcan este tipo de complicaciones. Y ya se ha visto que el ejercicio, por ejemplo, las intervenciones nutricionales, entrenamiento de memoria y otras actividades son de utilidad para los pacientes que van a ir a este tipo de procedimientos. Entonces, para los cirujanos se vuelve todo un reto porque generalmente los pacientes que van a operar son pacientes ancianos que muchas veces están con comorbilidades, que tienen déficit cognitivo y que están sumados a la polifarmacia. Esto se vuelve todo un reto para lograr. Entonces, ¿qué podemos hacer en este tipo de casos? Uno de los hitos que se venía manejando en el pasado era la recuperación en el periodo posoperatorio que sea temprano, que es la rehabilitación posoperatoria. Sin embargo, este tiempo quizás no era el mejor para hacer cambios en los estilos de vida, porque el paciente ya había pasado por el estrés de la cirugía. Y entonces nace este término que es la recuperación posterior a la cirugía, que se enfoca principalmente en la parte perioperatoria y posoperatoria inmediata. Sin embargo, tenía algunas ideas de intervenciones preoperatorias, principalmente las que vemos aquí: suspender el hábito de fumar, la reducción de la ingesta de alcohol y el tamizaje nutricional. El problema de esto, uno de los grandes problemas, es que no hacía un abordaje del compromiso cognitivo, y ya sabemos que el delirio causa un gran impacto en los resultados del paciente postquirúrgico. Y empieza a sonar hace algunas décadas, como lo mencioné, el término de la prehabilitación. Para este mes, el término de prehabilitation tiene aproximadamente 733 resultados en PubMed, ya como tal. Y si se pueden dar cuenta, en los últimos 10 años son donde más se ha consultado y se ha fortalecido este término. Si bien aún no existe una definición, algunos autores han hablado de diferentes condiciones que permiten trabajar para el paciente. Entonces, la mayoría coinciden en que es un proceso de detección temprana de alteraciones y que a través de un equipo multidisciplinario se pueden aplicar estrategias multimodales que permitan disminuir el impacto funcional de la intervención que va a recibir el paciente. Inicialmente se ha hablado mucho de la cirugía, sin embargo, en la actualidad ya se han tenido en cuenta otro tipo de intervenciones, como lo son el trasplante de médula ósea o incluso la misma quimioterapia. Esta gráfica nos muestra cómo sería el proceso de prehabilitación. La línea fucsia nos muestra la línea de independencia para el paciente, y previo al procedimiento quirúrgico nuestro paciente va a ser independiente y vamos a tener varios desenlaces. Los desenlaces A, D y B son de pacientes que no recibieron prehabilitación y que van a tener diferentes situaciones, algunos incluso con una pérdida de la dependencia. Y en el caso de la línea azul, muestra cómo un paciente podría mejorar su condición previo a la intervención, y si bien posterior al momento quirúrgico él llega a tener algún grado de dependencia, pues fácilmente va a recuperar y va a mantener una mayor estabilidad en el tiempo. Entonces, ¿qué componentes van a tener la prehabilitación? Entonces, como vemos ahorita, es un enfoque multimodal, multidisciplinario, que busca que los pacientes que van a ser sometidos tanto a procedimientos quirúrgicos como no quirúrgicos puedan reducir su vulnerabilidad y puedan aumentar la resiliencia corporal a todos estos cambios que se presentan debido a la intervención descrita. Aquí vemos también que para ver las diferentes actividades se basan bien en pilares como el ejercicio, la disminución de los consumos de tabaco, alcohol, la mejora en la nutrición y en el estado psicológico del paciente. Todo esto busca acondicionar al paciente para la cirugía o para el procedimiento que se asocia. El objetivo común de esto va a ser
la identificación, la detección temprana de algunas alteraciones que nos pueden marcar cambios en estos resultados. Entonces, vamos a empezar por el lado del ejercicio. Bueno, se sabe bien que el ejercicio es una de los, por así decirlo, medicamentos o intervenciones que más impacto ha tenido en la función de los pacientes. Hay diferentes formas de medirlo. Uno son los test de ejercicios cardiopulmonares o aquellos que puedan llegar a ser correlacionados con este tipo de prueba. La aptitud física de los pacientes se puede mejorar. Algunos han propuesto periodos de 4 o 6 semanas, pero incluso hay estudios que muestran hasta una semana antes, han intentado realizar actividades. Obviamente, pues los cambios no van a ser tan fuertes y algunos protocolos incluyen hasta 12 semanas de actividad. La idea es que se mejore la capacidad aeróbica y se pueda intentar por lo menos cambiar la composición corporal, es decir, mejorar la masa muscular magra. Hay diferentes tipos de ejercicio, pero todos deben estar pues, adecuadamente prescritos, se debe realizar un monitoreo y un ajuste de las condiciones. Deben determinarse protocolos que sean aptos para cada paciente, por eso deben estar de la mano de un profesional pues, entrenado en esta área. Pueden utilizarse diferentes esquemas, incluso los HIITs se han recomendado para este tipo de actividades y la mayoría de estas intervenciones son seguras. Hay que descartar algunas condiciones en las que haya inestabilidad, pero de lo contrario se puede realizar sin ningún problema. El entrenamiento de los músculos posoperatorios, que ya se conoce que disminuye la tasa de complicaciones pulmonares posoperatorias como las neumonías, el requerimiento de oxígeno posterior a la cirugía. Se pueden utilizar diferentes formas para medir la función pulmonar. Una sería la presión inspiratoria máxima. También se puede evaluar a los pacientes antes de las intervenciones con cuestionarios como el del riesgo de complicaciones pulmonares para evitar este tipo de situaciones. Y se deben hacer ejercicios que pues permitan entrenar todos los músculos respiratorios para generar resistencia. Se ha visto que este tipo de entrenamiento se utiliza muy bien para pacientes que van a actividades no solamente cardiovasculares y pulmonares, sino también de cirugías abdominales. Suspender el hábito de fumar. Bueno, pues el cigarrillo sí tiene muchísimas complicaciones. Ya sabemos que hay muchos efectos tóxicos relacionados en la función pulmonar, la función cardiovascular, e incluso en la función inmunológica, y eso hace que los pacientes vayan a ser menos capaces de satisfacer las demandas que requiere el estrés de una cirugía. Por tanto, pues es uno de las, definitivamente eso es algo que hay que preguntarle a todos los pacientes, cuantificar y realizar todo el asesoramiento y ojalá la terapia de reemplazo de nicotina. ¿Por qué? Porque este es uno de los factores de mayor riesgo de complicación. También es otra cosa importante que no mencioné y es que estas mismas alteraciones microvasculares que produce el cigarrillo también están asociadas con la dificultad en el cierre de las heridas, entonces sería todavía de mayor complicación. Una de las cosas que se ha visto es que los pacientes que van a cirugía muy probablemente dejen de fumar pensando en eso para estar, entonces es un buen momento para intervenir. En cambio que si llegamos ya en el periodo posoperatorio, probablemente el paciente no vaya a tomarlo tan con la importancia que debe tener, ¿no es cierto? Ahora sí, hacia el lado pues, del alcohol también se debe establecer qué tanto consume el paciente y si hay una dependencia o no a la sustancia. Aquí traigo pues algunas medidas porque pues
digamos que no estamos a veces tan familiarizados, y esta es una intervención que también tiene y marca muchísimo a la hora de evaluar las complicaciones perioperatorias. Se ha visto que más o menos un cuarto de los pacientes que van a cirugía tienen algún grado de dependencia o de alto consumo de alcohol. Entonces, lo importante es establecerlo si se puede antes y ojalá intervenir para que se disminuya su consumo. Obviamente, cuando hay periodos de dependencia, pues ya hablamos de un proceso profesional que debe ser liderado pues por las áreas de psiquiatría y demás. Respecto a la parte de nutrición, pues también tenemos que detectar en los pacientes no solamente la desnutrición, sino también la obesidad, porque las dos van a ser tasas de complicaciones. El síndrome metabólico se ha asociado con altas tasas de complicaciones quirúrgicas. También desde nuestra área debemos tratar de evaluar si hay disfagia en el paciente que también esté alterando, y a través de las medidas por nutrición se debe asegurar que haya una ingesta tanto calórica como proteica suficiente, sobre todo si los pacientes van a ser llevados a un entrenamiento previo que requiera actividades de ejercicio prescritas por los diferentes profesionales, o incluso si está haciéndolo por su cuenta. Lo que nos ayudaría a evaluar también en este caso es si hay o no una alteración de la composición corporal asociado al mismo ejercicio que se prescribe. Dentro del apoyo psicológico vamos a tener dos grandes hitos. Uno es evaluar pues el estado emocional del paciente y principalmente todo lo relacionado con los síntomas negativos como la ansiedad y la depresión, que se pueden evaluar a través de diferentes escalas. Y otra parte que habíamos visto que en el proceso de rehabilitación a través del ERAS no se medía, y es la parte cognitiva. Ya en otras presentaciones hemos visto, en la presentación pasada vimos cómo podría realizarse a través de diferentes test que pueden ser de alta fiabilidad. Y por último, estaría el proceso de la educación, donde el paciente es capaz de reconocer cuáles son sus problemas de salud, sus condiciones de salud, y cuáles van a ser los beneficios de realizar una modificación a sus diferentes estilos de vida que permitan disminuir las complicaciones de los tratamientos que vaya a recibir. Ya se ha visto en otro tipo de intervenciones, como en la rehabilitación cardiopulmonar, que la educación es vital para que se puedan realizar ajustes a la condición del paciente. Y hay buenas experiencias teniendo en cuenta este tipo de condiciones. Bueno, pero esto se va a realizar por fases. Entonces vamos a tener que inicialmente vamos a llevar al paciente a un proceso de detección y evaluación. ¿Cuándo debe llevarse al paciente a prehabilitación? Entonces, pues idealmente todos los pacientes que vayan a cirugías mayores deberían por lo menos tener esto, pero realmente como no está todavía protocolizado en muchos sitios, pues va a ser un poquito más difícil. Se realizaría el proceso de prehabilitación con todas las medidas que se habló anteriormente, con esos pilares de educación, de suspensión de hábitos de tabaquismo y consumo de alcohol, la nutrición, la evaluación cognitiva y psicológica, y se hace un seguimiento a través de durante y después de la intervención para poder determinar cuáles fueron los beneficios a corto y largo plazo. Esto también tiene que ver con la parte de investigación para poder determinar qué perfiles de pacientes, cómo voy a medirlos y a quiénes, quiénes se van a ver beneficiados de este tipo de intervenciones y quiénes no. Aquí un resumen de lo que hablamos. El problema de esto es que la literatura muestra una gran heterogeneidad
en términos de duración, frecuencia, intensidad y la combinación de las diferentes intervenciones. Entonces aquí entramos ya en el problema de qué es lo que va a pasar. Aquí vemos algunas medidas de resultado que se han utilizado para pacientes en diferentes condiciones. Entonces miren que para medir el estado funcional se puede utilizar el test de caminata en 6 minutos, que ya lo hemos visto en charlas anteriores, la medición del volumen pulmonar, la fuerza respiratoria máxima, la fuerza muscular, el índice de masa corporal, la saturación de oxígeno, bueno, entre otras. También se deben utilizar cuestionarios de calidad de vida dependiendo de la patología del paciente, evaluaciones cognitivas como lo hemos visto en otras charlas, y la mayoría de ellos pues van precisamente a determinar qué se puede hacer en este tipo de condiciones. Entonces, ¿qué tenemos de evidencia? Pues realmente, como les dije, es un término que está creciendo y asimismo la evidencia está formándose para dar mayores implicaciones sobre qué se puede y qué no se puede rescatar. En este caso se evaluó en pacientes mayores en diferentes condiciones, como vemos aquí, reemplazo de cadera, cirugía colorectal en pacientes con cáncer y del tracto gastrointestinal, donde se ven unas mejorías en la función y disminución en las estancias hospitalarias, la mortalidad y las complicaciones perioperatorias. Sin embargo, tengan en cuenta que los grupos de intervención y de control realmente son muestras muy pequeñas, entonces no se ha podido establecer con gran seguridad o con una buena calidad en la evidencia si esto va a ser o no efectivo. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que para los pacientes octogenarios y pues de mayor edad, pues tampoco hay muchos casos que se puedan reportar. Otro de los fuertes que se trata es en el cáncer. Y en este caso hablamos de varias dificultades que están relacionadas porque pues el cáncer va a tener muchas aristas, no solamente es el llevar a una cirugía mayor que se ha utilizado principalmente para los tumores sólidos, ¿no es cierto? Sino que además tenemos, por ejemplo, la quimioterapia neoadyuvante que se va a realizar antes de las cirugías y eso va a generar también un declive funcional en el paciente y va a ser más difícil implementar este tipo de acciones con el propósito pues que ya hemos hablado. La otra parte pues que también podría afectar es la radioterapia, ¿no es cierto? Bueno, diferentes tipos de intervenciones que van a hacer hasta una población mucho más compleja de evaluar. Sin embargo, actualmente en el Reino Unido ya se están tratando de generar guías para que se hagan este tipo de programas y se puedan enviar a los pacientes con mucha anticipación. Perdón, me está pasando una vida. Incluso en el Instituto Nacional de Cancerología ya hay la propuesta para la evaluación de los pacientes que van para trasplante de médula ósea a través de diferentes especialidades y se realizan múltiples test para conocer su condición y ver la posibilidad de realizar las intervenciones con tiempo. El problema en nuestro país radica también en el sistema de salud que tenemos, que muchas veces nos dificulta estas acciones. Sin embargo, pues, se ha visto que este tipo de acciones disminuyen también los eventos secundarios, los reingresos hospitalarios, mejoran su aptitud cardiorrespiratoria, entre otros. Bueno, este es un estudio que precisamente está a favor y mide a través del test de caminata en 6 minutos la funcionalidad del paciente. En este estudio realizaron un ensayo clínico controlado, aleatorizado, ciego, donde recibieron aproximadamente 77 pacientes, los cuales los dividieron para un grupo de prehabilitación y otro que no iba a tener sino rehabilitación.
Ambos grupos pues recibieron la atención domiciliaria posterior y tuvieron asesoría nutricional, ejercicios de relajación, entre otros. El resultado pues fue esta prueba que vemos acá, donde en los pacientes de prehabilitación vemos la diferencia en la marca. Si bien durante el periodo posoperatorio hay una disminución, sí hay una diferencia significativa entre los dos grupos. Otra forma en la que se ha visto el término de prehabilitación, incluso ahora con todo lo de la pandemia, es a través de medidas más sencillas como la prueba de levantarse y sentarse en 30 segundos, donde clasifican a los pacientes en 3 grupos y de acuerdo a esto van a enviarlos a diferentes tipos de actividades, como vemos aquí en el cuadrito señalado, donde van a tener mayor o menor complejidad y mayor o menor intensidad en la carga funcional que se le va a poner al paciente a la hora de hacer el ejercicio. Uno de los cuestionarios que más se utilizan para la evaluación en la parte respiratoria es el cuestionario de St. George, que ya es validado al español. Esta es una muestra de las preguntas que tienen los mexicanos. Incluso en la actualidad hay una guía que salió en 2018 para los pacientes que van a cirugías cardíacas, no cardíacas. Y estas evalúan y dan algunas recomendaciones para realizar ejercicio y las mediciones que se deben realizar, como el test de caminata, los test de ejercicio equivalentes para la medición del consumo de VO2, los cuestionarios tanto respiratorios como de calidad de vida, entre otras actividades. Esta también está para la evaluación en pacientes que van a reemplazo total de rodilla e incluso proponen algunas actividades que se pueden realizar. Sin embargo, por ejemplo, en esta revisión, ellos aclaran que si bien pues, se considera que estas intervenciones pueden ser de utilidad, pues no hay una evidencia fuerte que la pueda soportar. Se han utilizado diferentes cuestionarios en esta área, como el WOMAC y otros como el score de la sociedad de rodilla, que va a medir 2 tipos, como lo vemos acá, la parte de la puntuación de rodilla, de la movilidad articular y las deformidades relacionadas, y una parte funcional. ¿De qué depende? De cómo se establezca precisamente ese tipo de protocolos. Entonces, que cada uno de los encargados del área específica, pues determine cuál va a ser su protocolo y se siga para todos los pacientes para poder tener uniformidad en las medidas. Otros protocolos que se están llevando a cabo en el momento, incluso para manejo de delirio, revisiones sistemáticas, que si bien, como lo hemos hablado, el problema es que hay número pequeño de casos, casi que la mayoría no hacen buenos estudios clínicos o ensayos clínicos y que sean aleatorizados, las medidas se vuelven muy heterogéneas a la hora de evaluar. Obviamente la parte de la intensidad, la duración, el entorno clínico en el que se desarrolla también va a tener diferentes zonas, entonces todo esto va a hacer que sea más difícil de analizar. Se dice que más o menos hay 40 revisiones sistemáticas respecto a la prehabilitación en diferentes patologías y más o menos 3 de cada 4 muestran resultados positivos. Sin embargo, pues también tenemos que hay un grupo importante de revisiones que no ha mostrado diferencias entre realizarla y no realizarla. Actualmente, pues Cochrane está llevando a cabo algunos protocolos en diferentes patologías. Esperamos a tener algunos resultados próximamente. Y pues por otra parte es importante tener en cuenta que para la implementación de este tipo de programas se debe trabajar de manera conjunta. Entonces,
Generalmente los especialistas que han venido trabajando esto son de las áreas quirúrgicas y de anestesia, y en los años recientes ya los fisiatras también se han visto interesados en este tipo de temas y han empezado a incluir mucho más en sus protocolos este tipo de acciones. Pero generalmente pues los pacientes no van a llegar tan temprano a nosotros y por tanto los médicos en la atención primaria y el resto del personal de salud debe estar capacitado y debe ser parte de ese trabajo conjunto y multidisciplinario que se propone. Asimismo, se deben crear redes que permitan facilitar al paciente llegar a este tipo de acciones y que se puedan involucrar pues tanto a la familia como a la comunidad y hacer cambios que permitan acceder a este tipo de intervenciones. Pues ahorita una de las herramientas que nos podría ayudar a implementar este tipo de acciones es la telemedicina, como vimos en algunos estudios de los que mencioné. Pues a futuro realmente todavía falta la parte de que se fortalezca la parte de la medicina basada en la evidencia respecto a este tema y precisamente que mida la estancia hospitalaria, los reingresos y urgencias, las complicaciones perioperatorias, las deficiencias que pueden haber de este programa a corto y largo plazo, los efectos tardíos, si hay o no discapacidad asociada y si se mejora o no, y si puede llegar a generar retrasos en el tratamiento. Estos serían los ítems a tener en cuenta a la hora de proponer proyectos de investigación relacionados con este tema. En conclusión, pues esto es realmente una oportunidad que nos brindan para hacer nuevamente una atención primaria del paciente y también para que nosotros seamos aquellos que le enseñemos a los pacientes y a nosotros mismos a cambiar ciertos estilos de vida para que podamos tener unos resultados más exitosos ante una intervención que puede ser en cualquier momento de nuestras vidas, principalmente a medida que vamos pues envejeciendo, como vimos. Es importante tener en cuenta que si bien pues es un tema que lleva algunos años, pues la evidencia, como le mostré, tampoco es tan fuerte y debemos incluir y empezar a estudiar este tema y hacer investigación relacionada. Nosotros como fisiatras pues tenemos diferentes formas de medir la condición de los pacientes, entonces debemos tratar de que todos los pacientes que conozcamos y que vayan a cirugías mayores por lo menos y los que trabajamos pues en cáncer, también podamos evaluar esta función y ver qué pacientes se benefician de cuáles actividades específicas y que permitan determinar si realmente generan un impacto positivo en la función de los pacientes. Muchas gracias.